Pues voy a empezar a grabar la sesión. Venga, pues arrancamos. Está grabando. Venga, pues buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de digitalización aplicada a los sectores productivos, ¿vale? Recordar que este módulo, pues al final, la distribución semanal es quincenal, entonces, bueno, pues tenéis que trabajar de una manera más autónoma, ¿vale? Todo lo que vemos durante las sesiones, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿alguien tiene alguna duda sobre los contenidos de la unidad de trabajo 1 que vimos hace un par de semanas? ¿O también alguna duda con la tarea de la unidad 1 que tenéis abierta hasta, si no recuerdo mal, el 23 es posible? A ver. Digitalización, pruebas calificables. Sí, vale. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de, bueno, pues del contenido de la unidad de trabajo 1, así como la tarea del RA1 que tenéis abierta hasta el 22 de octubre? Bueno, pues si nadie dice nada, entiendo que no hay ninguna duda acerca del contenido que hemos visto previamente, ¿vale? Y también para realizar la tarea. La tarea, bueno, tienes abierta, como os digo, hasta el 23 de octubre, ¿vale? Para que podáis ir haciéndola. Con el objetivo de que no se os solapen las tareas de otros módulos con este y así. Y vamos ya a empezar con la unidad de trabajo 2, ¿vale? Yo te quería hacer una pregunta. Claro, dime. A ver, es que me he metido esta mañana al cuestionario para verlo y ya me salía. Para empezar, se me ha metido solo al cuestionario, o sea que tengo un intento menos y ya me salía como que ya había hecho otro intento al cuestionario, o sea que solo me queda un intento. Eso me aguanto, se me queda así o hay alguna manera de volver para atrás y tener los intentos. A ver, yo si queréis puedo ampliar los intentos, ¿vale? Porque seguramente a lo mejor, como te habrá pasado a ti, como también le habrá pasado a otros compis, ¿vale? Yo puedo poner si quieres que tengáis un par de intentos más con la idea de que lo puedas hacer bien, correctamente. Por mí vale, porque solo me queda un intento. Venga, pues dame un segundo, lo voy a dejar ya hecho, ¿vale? Y Vale. así ya una cosita menos ya no se me olvida. Vamos a ver. Entonces dices que cuando te metes al cuestionario directamente ya empieza con la primera pregunta, o sea, no te deja como, digamos, prepararte ni darle... O sea, cuando me he metido esta mañana, se me ha metido directamente al cuestionario. Después, cuando me he metido, me he salido y después, cuando me he vuelto a meter, no me salía directamente en el cuestionario. Entonces, ya me salía como que tenía dos intentos hechos. Uno del 21 de septiembre y otro el 22 de octubre, o sea, de esta mañana. Vale, pues ahora mismo he puesto 5 intentos permitidos, ¿vale? O sea, que se Vale, pues olvide muchas gracias. nada. Venga, pues vale, pues si no hay ninguna duda sobre contenido de la unidad de trabajo 1 ni sobre la tarea 1, ¿vale? Que tenéis abierta hasta el 22 de octubre, lo vuelvo a repetir, con el objetivo de que la hagáis si no la habéis hecho, más que nada porque cierra mañana a las 20:59, ¿vale? Y ya empezaríamos con el contenido de la unidad de trabajo 2. Entonces, como siempre, ¿vale? Me voy a quitar la cámara. Si os queréis quitar la cámara también vosotros para que no, bueno, al final, para no aparecer en la grabación podéis hacerlo sin ningún problema. Y voy a empezar a presentar, ¿vale? Venga. ¿Alguien me confirma, por favor, que estoy compartiendo pantalla? Sí, está compartiendo. Venga, perfecto, genial. Vale,
Pues nada, nos vamos a, en este caso no tenéis más cursos, para un primer curso, digitalización. Y como decía, la sesión de hoy, ¿vale? Vamos a empezar a trabajar los contenidos de la resultado de aprendizaje número 2, ¿vale? Lo mismo. Para realizar los cuestionarios es importante que utilicéis los temas en bruto, ¿vale? Que aparecen, bueno, estos son enlaces, pero también los tenéis puestos en el apartado temas, ¿vale? Para hacer los cuestionarios, nos iríamos aquí al tema 2 en formato PDF para hacer los cuestionarios. Y lo que vais a preparar de cara a la realización del examen va a ser, bueno, dentro de los recursos del resultado de aprendizaje 2, el material de examen, ¿vale? Voy a ver una pestaña, bueno, se me va a descargar y lo vamos a ir viendo. Igualmente, aunque bueno, cuando trabajéis los contenidos y demás, pasados y estos que vamos a dar, pues si surge alguna duda, ¿vale? Me ponéis un correo y lo solucionamos, ¿vale? ¿No? Vamos a ver si no lo subo. Un segundo que lo voy a subir con mi ordenador en formato PDF, ¿vale? Que lo tengo y así no me da problema la licencia de Microsoft. No debería dármelo, pero fallos del directo. ¿Vale? Vais a ver entonces que tenéis en el apartado de digitalización, ¿vale? Del RA2, vais a tener dos archivos de material de examen, ¿vale? Va a ser lo mismo, pero uno va a ser en formato PDF y el otro va a ser en formato PowerPoint. ¿Vale? Así no tenéis problema tampoco vosotros. Vale, pues ya debería estar subido. Un segundo que lo compruebe. Y empezamos. Aquí lo tenemos. Lo voy a descargar. Vamos a ver si no funciona. Venga, pues ahora sí que sí, ya empezaríamos, ¿vale? Directamente ya nos metemos de lleno con la unidad de trabajo 2, que va a consistir, como podéis ver en pantalla, ¿vale? Bueno, pues sobre los impulsores, ¿vale? De la transformación digital, que básicamente consiste en caracterizar las THD, las tecnologías habilitadoras digitales, ¿vale? Voy a hacer un poquito más grande. Aquí tenéis un pequeño índice, como siempre, al inicio de cada tema, ¿vale? Donde vamos a poder, bueno, pues ver más o menos los contenidos que se vamos a trabajar en profundidad a continuación. En primer lugar, tendremos una introducción a las tecnologías habilitadoras digitales, ¿vale? Posteriormente, cuáles son, con el objetivo de poder conocerlas y de poder identificarlas y de poder conocer cuáles son las características que, bueno, pues que tiene cada una de ellas. En tercer punto vamos a tener las aplicaciones y los beneficios transversales que tiene el uso de las THD, de las tecnologías habilitadoras digitales. Y por último, una serie de desafíos futuros y una preparación estratégica pues para su correcto uso, ¿vale? Y su correcta aplicación. Entonces, en primer lugar, ¿vale? ¿En qué consiste esto de o qué son o cómo vamos a introducir las tecnologías habilitadoras digitales? Pues muy sencillo, ¿vale? Es necesario saber, ¿vale? Que las tecnologías habilitadoras digitales abarcan una amplia gama de tecnologías, ¿vale? Y lo fundamental es que cada una tiene el potencial que nos va a permitir revolucionar aspectos muy concretos de la gestión empresarial, ¿vale? Por ejemplo, bueno, pues tenemos aquí algún ejemplo, como que la inteligencia artificial, la IA, no solo potencia la toma de decisiones basadas en datos, sino que también personaliza la experiencia del cliente. O que, por otro lado, ¿vale? De manera simultánea, el Internet de las Cosas, IoT, Internet of Things, está cambiando la cadena de suministro, haciéndola, bueno, pues mucho más eficiente y mucho más transparente. Pero, ¿cuál es el concepto realmente de las tecnologías habilitadoras digitales? Son ese tipo de tecnologías, ese conjunto de tecnologías clave que van a actuar como elementos de cambio, ¿vale? Y que son fundamentales en el proceso de transformación digital de cualquier industria. Me da igual si es un sector terciario, un sector secundario, un sector primario. Al final, los sectores primarios siempre van a tener menos repercusión, bueno, porque al final, por la tradicionalidad que caracteriza el sector, ¿no?
Pero en sectores secundarios y en sectores también terciarios, pues las THD nos van a permitir, bueno, pues ser un impulsor de revolucionar un poquito la forma de el funcionamiento interno de la empresa, de la elaboración de productos, el lanzamiento de los mismos, la distribución de lo que estamos vendiendo, de cómo vamos a ofrecer los servicios que nos hacen posible, bueno, pues tener una facturación en la empresa, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son las principales tecnologías habilitadoras digitales? Y tenéis, ¿vale? La versión 4.0, que al final cada año va surgiendo, o cada cierto tiempo, mejor dicho, van surgiendo nuevas variables, ¿vale? Ya sean variaciones de las tradicionales o nuevas por completo, ¿vale? Pues tenemos la nube, tenemos ciberseguridad, los robots autónomos, la integración de los propios sistemas, la realidad aumentada, la realidad virtual, ¿vale? La simulación, fabricación aditiva, el Internet de las cosas o el Internet of Things y el Big Data y la analítica. Bien, aquí tenemos una serie de aspectos clave que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y que nos van a, y que al final forman parte de manera intrínseca en la definición de lo que son las THD, ¿vale? En cuanto a las D de tecnología, ¿vale? Porque se trata de un conjunto de instrumentos, recursos o técnicas, ¿vale? También procedimientos, habilitadoras, ya que nos permiten facilitar o tienen una cierta finalidad, y digitales porque su piedra angular al final es convertir y codificar en números, en dígitos, determinados datos de carácter continuo, como puede ser, pues, por ejemplo, una imagen o un sonido. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta una serie de características, ¿vale?, que le dan su personalidad a cada una de las TH. Pues tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, que son versátiles, ya que se pueden aplicar, como decía al principio de la sesión, en una gran variedad de industrias y de contextos, ¿vale? Actualmente asociamos las THD sobre todo a un sector terciario, un sector más basado en, bueno, pues al final el ofrecimiento de servicios, etcétera, pero también se pueden aplicar en sectores secundarios y primarios siempre y cuando la tradicionalidad de los sectores pues no esté, digamos, muy marcada. También que son automáticas, ¿vale? Ya, o sea, que son autónomas, perdón, ya que, bueno, pues pueden realizar su trabajo de manera independiente, ¿vale? Sin necesidad de pues, una persona encima para que puedan funcionar, ¿vale? Que también se encuentran interconectadas entre ellas, ¿vale? Se comunican entre sí unas con otras. También que constan de una analítica avanzada, ya que nos van a ofrecer información y datos en un tiempo real, pero que al mismo tiempo también nos permiten analizar dichos datos y dicha información, ¿vale? Al final es también lo que vuelvo a deciros en base a la primera sesión de este módulo. Y es que al final la empresa se nutre de información de calidad, a partir de la cual, bueno, pues va a estructurar toda la toma de decisiones y cómo va a organizar el funcionamiento de la misma. Entonces, bueno, pues hay que filtrar esa información, hay que desechar aquella que no es significativa y hay que tener en cuenta que debe ser información de calidad. También que tienen una característica que es la seguridad, ¿vale? Ya que incluyen medidas de protección muy avanzadas contra posibles ciberamenazas, como por ejemplo puede ser el cifrado de datos y la autentificación en varios pasos. De hecho, al final, la autentificación en varios pasos se encuentra a la orden del día. Nosotros, por ejemplo, como docentes, bueno, pues para poder acceder a nuestra cuenta de profesores, digamos, o acceder a nuestros datos, pues tenemos que pasar sí o sí por Google Authenticator, ¿vale? Que es la que nos va a garantizar un acceso seguro y un acceso libre de posibles amenazas, ¿vale? También que cuentan con una cierta escalabilidad, ya que pueden crecer y se pueden adaptar fácilmente según cómo vayan evolucionando las necesidades de una organización, es decir, los requerimientos de una organización o de una empresa. También que constan de personalización, ya que nos permiten ajustar las experiencias de forma específica para cada cliente, lo que directamente nos va a permitir mejorar, bueno, pues al final su satisfacción y su fidelización. Y otras dos, como podrían ser, por ejemplo, el ahorro, ya que al final, a largo plazo, ¿vale? Siempre a largo plazo vista significa, bueno, pues más o menos una temporización de más de un año, pues va a suponer una reducción importante de la estructura de costes de la empresa, ¿vale? Porque muchas de las tareas o muchas de las funciones que va a desarrollar las THD, ¿vale? Pues nos va a suponer ahorrar en costes y en partidas que vamos a poder destinar a las mismas. Y también en cuanto a innovación, ¿vale? Ya que son impulsoras de la innovación, permitiendo que se creen tanto productos nuevos como servicios, como también modelos de negocio, ¿vale?
De hecho, me hablaba una compañera la semana pasada acerca de un cuestionario de resultados de aprendizaje 2, que una pregunta, si no recuerdo así muy mal, decía, ¿qué tecnologías habilitadoras digitales, ¿vale? Pues favorecen la creación de nuevos modelos de negocio? Y la pregunta del cuestionario estaba mal, ¿vale? Porque le daba por mala cuando seleccionaba todas las anteriores, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta que, aunque cada una tenga, digamos, su ámbito de actuación más o menos definido, de manera general, en un cómputo global, ¿vale? Pues todas y cada una de ellas favorecen a la creación de, pues, de nuevos productos, de servicios y también de modelos de negocio. Ya pasaríamos con la primera de las THD que vamos a ver. Aquí arriba a la derecha en el PDF tenéis un enlace, ¿vale? A un vídeo donde vais a poder visualizar de una manera más interactiva, más dinámica, ¿vale? Para que podáis entender perfectamente en qué consiste el blockchain, ¿vale? Pero que bueno, que ahí tenéis el vídeo por si lo queréis, ¿vale? Al final lo que define al blockchain es su habilidad para crear una serie de registros inmutables y distribuidos. Es decir, esto la convierte en una herramienta perfecta para aplicaciones que requieren o que necesitan altos niveles de seguridad y transparencia, como por ejemplo pueden ser pues, transacciones financieras, ¿vale? Como su carácter es descentralizado, ¿vale? Va a permitir eliminar intermediarios, logrando que las operaciones sean más eficientes y finalmente reduciendo los costes. A continuación, después de la tecnología blockchain, pasaríamos al Internet de las cosas, al Internet of Things, ¿vale? Que se dedica básicamente a la conexión, a la interconexión entre dispositivos físicos a Internet y que nos va a permitir, bueno, pues una recopilación y un análisis de los datos en tiempo real. Aquí tenéis también un ejemplo, un vídeo, un enlace, ¿vale? Que os va a llevar a pues, un vídeo de Amazon de cómo utiliza o cómo aplica, ¿vale? La tecnología habilitadora digital del Internet de las cosas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que esta red no solo se va a limitar a objetos de uso que sea diario, como puede ser, pues no sé, un electrodoméstico, ¿vale? Las personas que tengamos domotizado ciertos aspectos de nuestras viviendas, sino que también se va a extender a sistemas de manufactura avanzados, infraestructuras urbanas, a dispositivos médicos, ¿vale? Permitiendo integrar capacidades computacionales en estos objetos para hacerlos inteligentes, ¿vale? Al final el objetivo es conectar diferentes objetos o diferentes elementos cuyo carácter no es eminentemente digital para que se encuentren comunicados entre sí y de una forma u otra, ¿vale? Pues al final se desempeñen de una manera más eficiente. Y ya pasaríamos a la tercera THD, ¿vale? Que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que estáis súper familiarizados con ella, porque al final es, bueno, pues todo el tema de, pues, Notebook LM en Google, Gemini, ChatGPT, Perplexity, Canva también tiene inteligencia artificial, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta como un aspecto fundamental que a través de los chatbots, ¿vale? Está transformando el servicio de atención al cliente. Los chatbots es cuando accedéis a una página web, por ejemplo, estáis buscando información, no sé, sobre un coche, ¿vale? Porque sabéis sacar el carnet o queréis cambiar de coche, lo que sea. Y os sale un banner, os salta un banner, una pop-up en la pantalla que dice, bueno, pues al final es un chat que simula una conversación de WhatsApp, ¿vale? Pero no deja de ser inteligencia artificial, es decir, no hay nadie detrás de ese chatbot respondiéndote. Es, digamos, la máquina, ¿vale? Que va a responder una serie de preguntas en base a un repositorio de respuestas que previamente le han cargado a esa inteligencia artificial. También hay que tener en cuenta que este tipo de tecnologías no solo van a permitir mejorar la oferta de una empresa, sino que también establecen nuevas normas de competitividad. Es decir, obligan a las empresas a mantenerse a la vanguardia, es decir, actualizados con la innovación por las nubes, ¿vale? A la vanguardia de la innovación tecnológica. Y aquí ya empezaríamos a relacionar la inteligencia artificial, la IA, con el machine learning, ¿vale? Ambas son tecnologías que van a permitir a las máquinas, bueno, pues aprender de los datos y de las tareas que realizan comúnmente, ¿vale? Y que realmente requieren conocimientos humanos, como puede ser por reconocer patrones, tomar decisiones y la interpretación del lenguaje natural. Y que ambas sirven para automatizar procesos y personalizar el servicio de atención al cliente, más además un análisis predictivo y una toma de decisiones basada en datos. Es decir, consiste en introducir a las máquinas, ¿vale? A la tecnología,
pues la capacidad de llevar a cabo tareas que sean propiamente de personas humanas, como puede ser, bueno, pues reconocer patrones o tendencias, tomar decisiones o interpretar, ¿vale?, el lenguaje natural. Por ejemplo, aquí tenéis, para que lo podáis tener, para que lo podáis interiorizar mejor, ¿vale?, pues tenéis un ejemplo de cómo aplican diferentes empresas, en este caso son plataformas de streaming, ¿vale?, como puede ser Netflix para el contenido videográfico, Spotify para contenido musical y Amazon, ¿vale?, de cómo aplican ellas la inteligencia artificial, ¿no? Al final, estas plataformas de streaming lo que hacen es utilizar algoritmos de inteligencia artificial que les permite analizar patrones de comportamiento, preferencias y hábitos de consumo de los usuarios. Esto, por lo que nos va a permitir, o lo que le va a permitir a las empresas, va a ser ofrecer recomendaciones personalizadas para cada una de las cuentas de los clientes. Es decir, si en Netflix te gusta, bueno, Netflix se da cuenta, digamos, que llevas una semana viendo, no sé, películas de acción, por ejemplo, pues cuando finalices una película, lo que va a ser ofrecerte otros títulos de película que estén relacionados de manera directa, ¿vale?, con el género de acción. Spotify igual sucede con la música. Si estamos escuchando música indie, ¿vale?, y estamos escuchando, no sé, cualquier grupo, ¿no?, me lo invento, Izal, por ejemplo, pues lo que nos va a ofrecer van a ser grupos o canciones que estén relacionados con una temática o con un género indie. Y de igual forma con Amazon nos va a ofrecer productos sugeridos que bien complementen los que ya hemos adquirido, ¿vale?, o nos sugiera otras alternativas que se encuentren dentro de un rango similar en cuanto a características, precios, prestaciones, etcétera. Aquí tenéis indicado, si lo queréis hacer a nivel personal, que no tenéis que presentar ninguna tarea ni nada, bueno, pues que busquéis un ejemplo de una aplicación de inteligencia artificial dentro de nuestros sectores productivos, vais a dar cuenta de que hay mucho más ejemplos de los que nos pensamos, ¿vale? Esto lo tenéis como un reto que si lo queréis hacer, pues genial, porque os va a venir bien para poder interiorizar todos estos conocimientos. Y ya pasaríamos a otra de las tecnologías habilitadoras digitales, como es el caso del Big Data y el análisis de datos, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, en primer lugar, ¿vale?, que hay 5 aspectos claves, las 5 Vs, igual que sucede con marketing con las 4 Ps, ¿vale?, presupuesto, promoción y distribución. Pues en este caso tenéis las 5 Vs que permiten definir una herramienta de Big Data. En primer lugar, tendríamos pues, el volumen. En segundo lugar, la velocidad. En tercer lugar, la variedad. En cuarto lugar, la veracidad, ¿vale?, que también se puede relacionar con la credibilidad Big Data. Y finalmente, el valor o la significatividad, ¿vale? Es decir, hasta qué punto el análisis que estoy llevando a cabo, el Big Data que estoy utilizando, ¿vale?, pues aporta valor a mi empresa o a mi organización. En términos generales, el Big Data se refiere al procesamiento y al análisis de grandes volúmenes de datos que son complejos, ¿vale?, y que no pueden ser gestionados por métodos tradicionales. ¿Qué nos permite realizar esta tecnología? Bueno, pues nos permite descubrir patrones, nos permite descubrir tendencias y correlaciones. Una correlación sería, por ejemplo, no sé, cuanto más estudios superiores tienes, ¿vale?, pues seguramente existe una correlación positiva directa con que mejor empleo vas a encontrar a posteriori en el mercado laboral, ¿no? Pues cuanto más te formes, ¿no?, más o mejores condiciones vas a obtener en tu puesto de trabajo. Esto es un ejemplo así cercano para que vosotros podáis entenderlo, ¿vale? También tendríamos el cloud computing, ¿vale? El cloud computing, o aunque su nombre pasado traducido al español es un poquito raro, la computación en la nube, ¿vale?, pues nos ofrece recursos informáticos a través de Internet, es decir, a través de servidores, a través de software. Y la gran ventaja que tenemos que destacar, ¿vale?, es que la empresa puede escalar y puede adaptar las infraestructuras con una cierta flexibilidad y una cierta eficiencia. ¿Qué permite facilitar esto? ¿Qué facilita esto? Bueno, pues en primer lugar la innovación, ¿vale? En segundo lugar el acceso remoto y también reduce significativamente los costes, ¿vale?, en cuanto a tecnología de la información. Y pasado el cloud computing, también tendríamos que hablar de la ciberseguridad, es decir, de la seguridad de línea, ¿vale?, la seguridad online, digamos.
y que tiene un triángulo, ¿vale? Un triángulo de propósitos. En primer lugar, tiene como objetivo asegurar la integridad, ¿vale? Garantizando la integridad, se asegura también que la información que se mantiene es correcta y no va a sufrir ningún tipo de alteración. En segundo lugar, preservar la disponibilidad de la información, ¿vale? Asegurando que ésta sea accesible solo para los usuarios legítimos. Es decir, si yo tengo en mi empresa una base de datos a la que solamente tiene acceso el departamento de, no sé, pues trabajo de campo, ¿vale? Porque van a hacer una investigación, un trabajo de investigación y los datos que tengo son muy valiosos y solamente tiene acceso el personal de trabajo de campo de la empresa de investigación comercial, ¿vale? Porque solamente se encuentra accesible para aquellas personas que están autorizadas para ello, ¿vale? Y en tercer lugar, ¿vale? Proteger la confidencialidad. Es decir, asegurar que solo aquellas personas con la autorización necesaria pueden acceder a este tipo de información sensible. Hablamos, por ejemplo, de información sensible, pues no sé, si hablamos de cómo está aplicando el Hospital La Vega de Murcia, ¿vale? Un hospital que es de carácter privado, pues el tratamiento de los datos de los pacientes. De igual forma sucede con la risaca, ¿vale? Con los diferentes expedientes, ¿vale? O con los historiales clínicos de los pacientes, de los cuales solo van a tener acceso los médicos o los enfermeros correspondientes, ¿vale? Y que se tiene que asegurar que esta información no salga de ese circuito seguro, digamos, de esta base de datos del propio hospital. Y aquí tenéis 3 ejemplos de los que serían los principales ataques cibernéticos, ¿vale? En primer lugar tenéis los malware, ¿vale? Que son diversos tipos de software que son de carácter malicioso y que tienen como objetivo, uno, pues dañar o explotar cualquier sistema vulnerable. ¿Qué incluye los malware? Pues incluye los virus troyanos y los ransomware, ¿vale? Los más conocidos son los troyanos, ¿vale? Que al final tienen como objetivo, por ejemplo, puede ser borrar de golpe todos los datos o impedir el arranque correcto de un equipo informático para una empresa y esto le va a suponer una serie de trabas en su producción, que no llega a tiempo y que pierda competitividad. También tendríamos el phishing, que ya lo vimos y que tenéis un documento subido. De hecho, lo voy a recordar aquí. Si nos vais al resultado de aprendizaje 1, tenéis, no sé si es en los recursos de la unidad de trabajo 1. Vale, aquí tenéis también, ¿vale? Pues, ¿qué es el phishing? ¿Vale? Pues es una técnica de fraude que al final tiene como objetivo, pues, convencer o persuadir a personas con el objetivo de que ofrezcan información sensible sobre, por ejemplo, pues, contraseñas, tarjetas de crédito o datos bancarios. No sé si lo habéis visto alguna vez, pero ahora mismo hay una tendencia, hay vídeos que están haciendo virales, ¿vale? Bueno, pues de personas que trabajan en un taller, que se hacen pasar por personal de Microsoft, llaman a clientes de Microsoft diciéndoles que tienen un problema de seguridad y que tienen que darle la contraseña para restablecerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente lo que le están permitiendo es acceder a su equipo informático para poder extraer toda esa información sensible que tenemos guardada. Al final, si nos damos cuenta, a día de hoy, bueno, pues todos tenemos, o casi todos tenemos la tarjeta de crédito puesta en el móvil, todos tenemos la dirección de nuestra casa metida en la cuenta de Amazon que tenemos en el móvil. Todo el mundo tiene al final información sensible, ¿vale? En sus dispositivos electrónicos, como puede ser también el autorrelleno de contraseñas y que es información que, bueno, pues al final es susceptible de que la quieran sustraer para atacarnos cibernéticamente, ¿vale? Y también tendríamos el criptohacking, que es un tipo de delito cibernético en el que el usuario, ¿vale? No legítimo utiliza el poder de los ordenadores de otro usuario para generar criptomonedas, ¿vale? Y que, bueno, al final también tenéis que tener en cuenta que aquí también cobra mucha importancia el blockchain, ¿vale? Porque el blockchain se utiliza sobre todo también para el tema de las criptomonedas, ¿vale? Para descentralizar o para evitar que, como hemos visto antes, que no existen intermediarios y que al final pues sea una conexión mucho más segura y que se encuentre cifrada de extremo a extremo. También tenéis indicada cuál sería una buena estrategia de protección ante los posibles ataques previamente vistos, que en este caso son las VPNs. De hecho, a día de hoy existen suscripciones, existen aplicaciones que nos permiten pagar una suscripción para poder disponer de la VPN, que es una red privada virtual, y que lo que nos va a permitir es crear una conexión segura y que se encuentre cifrada de extremo a extremo, ¿vale? A otra red a través de Internet, protegiendo así los datos, ¿vale? Que se encuentran entre medias en el tránsito.
¿vale? Además, tenéis que considerar que se considera, o que tenéis que conocer que se considera un tipo de delito cibernético en el que un delincuente utiliza en secreto el poder computacional de una víctima para generar criptomonedas, esto al hilo de CryptoHack. Y visto esto, pasaríamos a las aplicaciones y beneficios transversales de las THD. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que en cuanto a las tecnologías habilitadoras digitales, también tiene una serie de aplicaciones y de beneficios que son transversales. Es decir, que se encuentran de manera intrínseca en otra serie de aspectos, en otra serie de contextos. ¿Vale? ¿Sabes que a Raúl le pulsaron los Tienes ese fútbol? micro abierto, ¿no? La silencio yo, por si no está, si no lo puedo hacer. Gracias. Vale, y ya pasaríamos directamente a las aplicaciones y los beneficios transversales de las THD, como venía diciendo anteriormente, ¿vale? Las THD hacen mucho más que cambiar nuestros propios procesos, ¿vale? Ya que también nos permiten revolucionar la manera en que desarrollamos y ofrecemos productos y servicios. Esta innovación va a ayudar a las empresas a adaptarse rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado y a crear soluciones que son más inteligentes, que se encuentran conectadas entre ellas mismas y sobre todo que se encuentran personalizadas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que las THD tienen la capacidad o tienen el poder de transformar industrias enteras y crear nichos de mercado que antiguamente ni existían. Nichos de mercado consideramos a un grupo de consumidores con una serie de características específicas, ¿vale? Reducido, pues no sé, por ejemplo, nicho de mercado podría ser las personas que les gusta la joyería artesanal ecológica, en la que las monturas de las piezas, ¿vale? Pues son de origen, tienen su origen en materiales ecológicos o materiales reciclados, ¿vale? Pues las THD, ¿vale? Nos permiten explorar todos esos nichos que antiguamente pues eran impensables de poder conocer. Y aquí tendríamos un apartado que hace referencia a cuáles son los nuevos mercados y cuáles son las nuevas oportunidades. En primer lugar, la exploración de nuevos mercados con Big Data e inteligencia artificial, ¿vale? Y en segundo lugar, la transformación digital a través del cloud computing, ¿vale? De la computación en la nube. Por ejemplo, en cuanto a la exploración de nuevos mercados con Big Data e inteligencia artificial, pues tenemos que nos permiten recolectar y analizar datos masivos, como hace Netflix. Nos permiten también aplicar algoritmos de inteligencia artificial para descubrir insights, es decir, nos permiten descubrir pues, cuáles son aquellas tendencias, aquellos patrones y aquellas preferencias que visiblemente pues, son más difíciles de alcanzar. Y también nos permite desarrollar productos y servicios que se encuentren 100% personalizados. Muchas veces, cuando buscamos información en una página o, por ejemplo, el banco nos manda el mensaje típico de permitir que se utilicen tus datos para ofrecerte campañas promocionales adaptadas a tus necesidades, ¿vale? Pues al final es a través de Big Data y de algoritmos de inteligencia artificial que hacen posible que la empresa o la organización pues pueda, a través de la información que nosotros le consentimos utilizar o cuando nos traquea, digamos, cuando ve dónde hacemos clic o qué productos nos interesan más o menos, nos va a ofrecer en forma de promoción de ciertos productos o servicios aquello que es más o que se encuentra en línea con nuestros gustos o con nuestras características. Y otro ejemplo tenéis a través de la transformación digital con el cloud computing, ¿vale? Pues un ejemplo sería Zara, ¿vale? Ya que, bueno, pues Zara ha utilizado el cloud computing para transformar de una manera integral, ¿vale? Su cadena de suministro y su cadena logística, permitiendo una rápida respuesta a las tendencias que van cambiando a lo largo de, bueno, pues al final sabéis que la moda, por ejemplo, es un mercado que actualmente se encuentra en un constante cambio y que las tendencias fluctúan de manera significativa en periodos de tiempo muy reducidos, ¿vale? Y gracias al cloud computing, ¿vale? Lo que le permite es analizar los datos en tiempo real sobre cuáles son las preferencias o la predisposición de los consumidores a ciertos productos, a ciertas, pues, por ejemplo, pues a cierto material para elaborar textil, a ciertos colores, etcétera, ¿vale? Y que pues, le permiten también mejorar el rendimiento de las ventas, ya que Zara puede, bueno, pues puede ajustar su producción y su distribución de manera ágil, manteniendo su posición como una pionera en la moda de fast fashion, de la moda rápida, ¿vale?
esa moda en la que, bueno, pues al final tienes que estar a la vanguardia de la innovación, tienes que ser el primero en todo y que tienes que innovar constantemente en tu cadena de suministro, en tu cadena de producción. Ahora bien, cuando hablamos de la integración de las tecnologías de la información, tecnología de la operación, como ya veníamos hablando en esta primera unidad de este módulo, ¿vale? Pues existen una serie de mejoras, tanto operativas como competitivas. Y aquí le vamos a distinguir unas de otras, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a mejoras operativas, tendríamos pues una visibilidad mejorada, ¿vale? Ya que nos permite visualizar de una manera uniforme, es decir, de golpe, todas las operaciones y nos va a permitir pues, detectar de manera temprana los problemas y optimizar los procesos. También nos encontraremos con una mayor eficiencia en la producción, ¿vale? Bueno, pues ya que el control en tiempo real de los procesos de producción resultan en ciclos más rápidos, un mantenimiento predictivo y finalmente una gestión de la cadena de suministro, ya que nos va a permitir mejorar el seguimiento de los inventarios, la demanda y la entrega de los productos. Una empresa que es capaz de predecir en la mejor medida de lo posible la demanda que va a tener y seguir los inventarios para tener un stock actualizado en su almacén, en su fábrica, en sus instalaciones, ¿vale? Pues va a optimizar de una manera exponencial cuál es su gestión de la cadena de suministro. También tendríamos una serie de mejoras competitivas, ¿vale? Y bueno, ya que en primer lugar nos va a permitir personalizar los productos y los servicios, ¿vale? En base a todos esos datos que hemos obtenido en tiempo real y en base a su análisis, pues nos permite, como ya decía, por ejemplo, Netflix, ¿no? Sugiriendo películas que sean del mismo género o que aparezca el mismo actor o que la trama sea similar, etcétera, 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 nos permite una mejor personalización, ¿vale? Y esto nos va a permitir satisfacer de una manera más óptima las demandas específicas de los clientes. Una respuesta más rápida al mercado, ¿vale? Ya que, bueno, pues la agilidad operativa permite a las empresas adaptarse rápidamente a cuáles son las tendencias del mercado. Una innovación en productos, ¿vale? Ya que va a estimular un desarrollo de nuevos productos y de servicios, aprovechando todos esos datos y análisis que estábamos hablando anteriormente para poder innovar. Y una mejora de la experiencia del cliente, ¿vale? Tenemos información del cliente, la analizamos, lo conocemos mejor y le ofrecemos mejores productos o tratamos de mejorar cómo satisfacemos sus necesidades con el objetivo de fidelizar al cliente con la marca. Es decir, que me elija a mí siempre y no a mi empresa competidora. Y a continuación tendríamos directamente la elaboración de los informes, es decir, cuál es la metodología y análisis de casos. En primer lugar, ¿vale? Si seguís el esquema, tenemos la definición de los objetivos, es decir, tengo que conocer cuál es mi objetivo, sobre qué objetivo estoy pivotando para poder desarrollar mi informe, ¿vale? También, posteriormente, voy a tener que recolectar todos esos datos. A continuación, a través de, por ejemplo, el Big Data y la IA, puedo analizar todos esos datos. Finalmente, evalúo los resultados, ¿vale? Establezco correlaciones, conozco qué variables intervienen más y qué variables intervienen menos, cuáles son las correlaciones que son más significativas para mi modelo de negocio, para poder realizar recomendaciones y finalmente presentar el informe. Es un esquema muy sencillo, ¿vale? Diferentes pasos. Todos este tipo de esquemas y todos estos tipos de figuras, digamos, ¿vale? De recursos que tenéis en el tema, convendría que lo supierais porque, bueno, al final, por ejemplo, una pregunta del examen podría ser: los pasos para elaborar un informe, así como la metodología y el análisis de casos son, y os pongo el orden correcto en la pregunta A, en la pregunta B os pongo el informe en primer lugar, y en la pregunta C os quito el análisis de datos.
Vale, hola. Se me ha ido la conexión, chicos. Por eso se me ha cortado de golpe. ¿Se me escucha correctamente ahora? Me he cambiado mi portátil personal. Sí, ya se te escucha, Fernando. Vale, lo siento. Al final el centro, pues sabéis qué es lo que hay. ¿Vale? Pues bueno, pues como os decía, un segundo que me prepare aquí también en mi portátil el tema. Aprovecho para, mientras lo preparo, ¿hay alguna duda de lo que estamos viendo? Duda no, pero ¿hay alguna manera de tener algún ejemplo de cómo hacer este tipo de análisis que estamos viendo? ¿A qué te refieres con este tipo de análisis? El informe de análisis que estamos viendo en la última diapositiva, que sí hay manera de tener ejemplos del informe. Bueno, si quieres lo vemos ahora cuando tengas la diapositiva. Ahora mismo estoy presentando. Entonces tú dices si hay alguna forma, ¿no?, de conocer, bueno, pues cómo se haría realmente o cómo una empresa ha llevado a cabo este tipo de análisis, ¿no? Esa es tu duda. Y cómo hacerlo luego, si nosotros tenemos que hacerlo, pues tener una referencia de cómo, algo en lo que apoyarnos para hacerlo. Sí, a ver, yo si queréis, bueno, ahora porque ya quedan 9 minutos, pero si queréis os paso ahora que tengo ahí un par de ejemplos y os mando una empresa, no sé si fue FAME o AMC, que son empresas murcianas, ¿vale? Al final, bueno, pues en primer lugar, ¿no?, pues definen los objetivos que quieren obtener, recolectan los datos, los analizan, evalúan los resultados que han obtenido, elaboran una serie de recomendaciones y finalmente elaboran el informe. Y si no, os voy a mandar yo, ¿vale?, un trabajo que tengo que hice en la carrera de marketing, en la que a través de una base de datos, ¿vale?, de un previo cuestionario, pues elaboramos un informe de Big Data, ¿vale?, creo que era la recomendación de la elaboración o la creación de una cerveza artesanal en la región de Murcia, que no había ninguna. Luego, si queréis, os lo subo también, ¿vale? Vale, perfecto, gracias. Nada. Y bueno, son y 52, ¿vale? Y como quiero que tengáis ahí 5 minutillos para estirar las piernas, ir al baño, beber agua, lo que sea, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí, esta sesión de digitalización. Nos vamos a ver a las 7, la de marketing digital, que va a ser pues mucho más caótica seguramente, porque vamos a intentar resolver todos aquellos problemas que estáis teniendo algunos para poder dar de alta el hosting, ¿vale? Y lo vamos a dejar aquí y en la siguiente sesión de digitalización dentro de 2 semanas termino el tema y os explico cómo realizar la práctica la tarea 2, ¿vale?, del resultado de aprendizaje 2. Entonces, antes de que os vayáis de aquí ya rápido, os recuerdo que tenéis abierto hasta mañana a las 11:59 para realizar la tarea 1, que de hecho voy a ver cuántas personas la han enviado, para hacerme una idea. Pruebas calificables, tarea 1. Vale, tengo 27 de 65 enviados. Dime. Es que he entrado tarde. Lo que había empezado hoy es el RA2. Sí, hemos empezado con el tema 2, ¿vale? Que lo tenéis subido como material de examen. Vais a ver que tenéis el material de examen, tenéis dos documentos, es lo mismo, solamente cambia que uno es PDF y uno es PowerPoint, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Nada, entonces, estoy viendo que solamente tengo enviados 27 tareas. Finaliza en 1 día y 5 horas, es decir, finaliza mañana a las 11:59. Entonces, para que lo vayáis haciendo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y venga, pues lo que os decía, lo dejamos aquí y nos vemos en 5 minutos para marketing digital, ¿vale? Vale, adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahora.